Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes y estamos saludando a todos aquellos también que después nos podrán ver por YouTube y también algunos por Facebook. Que Dios les guarde y les cuide. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia, libro a libro. Estamos en el estudio número 10 y esta es la parte número 3. Yo voy a leer ahí unos versículos en el Salmo 68. Vamos a ponernos en pie, después voy a orar. Voy a leer ahí los versículos del 1 al 6. Habla del Dios del Sinaí y del santuario. Precisamente ahora en este estudio vamos a hablar del Sinaí, donde Dios dio la ley, y también del santuario que Dios mandó edificar, empezando por el tabernáculo. Salmo 68, 1 al 6, dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, decía el salmista, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Had es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, el Dios es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los reverdes habitan en tierra seca. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que perdones todos nuestros pecados y úsame como instrumento para explicar tu palabra y prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza de la misma. Sé también con todos aquellos que nos van a ver y escuchar por Facebook y YouTube, que tú les bendigas y les guardes. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, puede sentarse. Bueno, vamos a continuar con este estudio. Esta es la parte número 10. Y leí este Salmo 68. Tiene aproximadamente unos 3,000 años de escrito y habla del Dios del Sinaí. Vamos a ver en este estudio que vamos a continuar que toda la ley dada por Dios fue dada en el Sinaí, en ese monte, en el monte o al pie del monte. Ahora, ahí dice el versículo 3, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Hab es su nombre, alegraos delante de él. Dios está hablando a su pueblo. Dios, vamos a ver que este pueblo es creación suya, lo escogió, lo apoyó. Y tengan presente esto, aunque lo vamos a ver en el estudio, para que podamos vivir confiados. El mundo podrá decir lo que quiera decir, pero Dios sigue en su trono y su pueblo está respaldado por él. Y estoy ahí poniendo a Israel, ahora está siendo amenazado. Israel tiene el respaldo absoluto de Dios, porque es su pueblo. Y aunque vamos a ver en este estudio más detalladamente, y esto lo he dicho otras veces, si quitamos a Israel de la Biblia, agrábese esto, nos quedamos sin Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Israel es el pueblo escogido de Dios y de ahí vino el Mesías. Así que vamos a ver toda esta ley que Dios dio al pueblo. Israel en el Sinaí, Israel acampa delante del monte. En el mes tercero, o sea, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Lo puse allí en otra letra para que ustedes se den cuenta. Así que hacía 3 meses que habían salido de Egipto, habían avanzado no mucho. Y acuérdense que Israel estuvo dando vueltas en ese desierto 40 años y llegaron allí al Sinaí, al desierto de Sinaí, y allí estaba el monte. Ahora, fíjense que dice en el mes tercero. Si usted se fija en la Biblia, hay cosas que tenemos que tenerla como detalles y como algo que Dios nos quiere decir. Acuérdense que los números tienen un simbolismo en la Biblia que nos enseñan algo. El número 3 tiene que ver con Dios. Y usted va a ver el número 3 muchas veces en la Biblia. Aquí, porque era en el mes tercero, no podía ser en el mes cuarto, el mes quinto. Dios tenía un propósito porque precisamente en ese monte, donde ellos acamparon frente al monte, Dios iba a dar toda la ley. ¿Por qué el número 3 tiene que ver con Dios? Porque Dios habita en el tercer cielo. Dios es 3 veces santo, Dios está compuesto por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que el 3 tiene que ver con Dios y
cuando dimos el significado de los números a la luz de la Biblia, eso fue lo que aprendimos. Ahora, Sinaí también recibe el nombre de Oret, así que cuando usted vea Oret o vea Sinaí es lo mismo, son diferentes nombres pero para el mismo monte. Ahora, toda la legislación, como les decía, que aparece entre Éxodo 21 y Números 10, fue decretada sobre el monte o sobre el Sinaí o al pie del monte. O sea, no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley que Dios dio a su pueblo fue decretada precisamente en el monte Sinaí. Por eso es tan importante. Sinaí es parte de la historia del pueblo de Dios y allí Dios decretó toda la ley. Acuérdense que de Éxodo 20 a Números está Éxodo, está Levítico y después está Números. Así que toda esa ley que aparece en el libro de Levítico, que son muchas, desde el capítulo 20 de Éxodo en adelante y hasta capítulo 10 de Números, ahí aparece toda esa ley que fue decretada precisamente allí en el monte Sinaí. Dios habla a Dios en este monte. Acuérdense que la ley de Dios fue dada por Él mismo. O sea, Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. O sea, lo que está en la Biblia es palabra de Dios, o sea, no es un invento humano. Por eso cuando alguien menosprecia la Biblia, déjame ver si puedo explicar esto bien. Cuando alguien menosprecia la Biblia, cuando alguien menosprecia las enseñanzas de la Biblia, el problema es grande, pero no conmigo ni con los pastores, es con Dios. Porque cuando menospreciamos la Biblia, le estamos diciendo a Dios, no me interesa tu palabra ni lo que tú dijiste. Así es la cosa. Por eso es que la Biblia se le llama la palabra de Dios. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1500 años, 15 siglos. Fue escrita aproximadamente por unos 40 hombres que fueron los instrumentos, pero el autor fue Dios, uno solo. Porque cuando usted lee los primeros 5 libros del Pentateuco que fueron escritos por Moisés y que fueron revelados a Moisés por Dios, y va después al Nuevo Testamento, ya pasaron más de 1500 años. O sea, ahora, sin embargo, la Biblia, que tiene 66 libros, es como si fuera un solo libro. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Yo siempre pongo este ejemplo, que quizás lo he puesto otras veces, para tener una idea de por qué la Biblia, el autor es Dios. Ahora aquí habemos un grupo, los que seamos, y vamos a suponer que yo haga un dictado. Yo soy el maestro, ustedes son los alumnos, y yo hago un dictado. Aquí hay hermanos de diferentes nacionalidades, diferentes grados culturales, de diferentes culturas, tienen trabajos diferentes, tienen costumbres diferentes, pero yo soy el maestro. Y supuestamente ustedes son los alumnos que son obedientes. Y entonces yo hago un dictado, reparto ahí una hoja para cada uno y yo dicto. Cuando yo recojo los papeles, puede ser que haya diferentes letras, puede ser que uno escriba en letra cursiva o letra de molde. Pero si ustedes fueron obedientes, cuando yo recoja los 20, 30 papeles, ¿qué pasa? Está escrito lo mismo. ¿Por qué? Porque yo fui el que dicté. Así es con la palabra de Dios. Tiene 66 libros, pero el que la dictó fue Dios. Por lo tanto, nadie podía decir nada de él mismo. Por eso es que el apóstol Pedro dice que ninguna profecía es interpretación privada. Profecía es lo que Dios dice por adelantado. Porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios y los hombres hablaron, dice Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que toda la legislación de Dios fue anunciada allí en el Sinaí y fue dada por Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Eso está en Éxodo 19, 3 y 4. Así que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó allí desde el monte se cubría de humo, había truenos y había una manifestación de Dios. Y dice que así dirás a la casa de Jacob, a Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Una de las cosas que Dios quería era que el pueblo no olvidara todo lo que Dios había hecho. Acuérdense que el pueblo de Israel había estado 400 años esclavizado en Egipto, habían pasado mucho, Dios los sacó con aquellas 10 plagas y fue una obra maravillosa, grandiosa, había hecho muchos milagros y Dios les está diciendo a Moisés, recuérdale al pueblo que yo los saqué y los tomé como alas de águila. El águila es un ave muy poderosa, es el ave que más alto se eleva y tiene una fuerza tremenda. Y entonces Dios estaba usando esa
esa similitud, aunque eres más poderoso por supuesto que el águila, os tomé como alas de águila y os he traído hasta aquí. O sea, Dios sacó a aquel pueblo, que eran aproximadamente 2 millones, los sacó de Egipto y los guardó, los cuidó, y también vamos a ver que los estuvo allí sosteniendo por 40 años en el desierto. Ahora bien, Dios establece un pacto con su pueblo. Quiero que usted, en esta parte, usted y yo prestemos mucha atención. Lo que Dios establece, nadie lo puede quitar. Lo que Dios establece está respaldado por Él, que es el Todopoderoso. O sea, aunque la gente quiera violarlo, no va a poder, pero el que quiera violarlo va a tener grandes consecuencias porque se está enfrentando al Dios Todopoderoso. Dios establece un pacto con su pueblo. Ahora bien, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, pregúntaselo a Él cuando usted esté en su presencia. Porque le plugó, porque lo quiso y porque Dios conocía el corazón de Abraham, de Isaac y de Jacob. Punto. Pero ese es su pueblo y estableció un pacto con él. O sea, Dios le dijo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes y nadie lo puede violar. Por eso es, desde que yo conocí al Señor, yo empecé a amar a Israel, pero empecé a amar a Israel porque es el pueblo escogido de Dios, punto. Que haya israelitas malos, no me lo tiene que decir, yo lo sé. Los hubo en el tiempo bíblico y los hay en el tiempo de ahora. Pero es el pueblo escogido de Dios y siempre va a haber un remanente fiel. Yo creo que esto yo se lo dije, pero se lo voy a contar. Cuando yo estaba en Cuba, yo me convertí en el año 62, me bauticé en el año 63 y en el año 64 comencé a predicar el Evangelio. Estamos hablando en plena revolución ateísta, comunista, que le pedía la cabeza a aquellos que no pensaban igual que ellos. Yo, gracias a Dios, pude ser fiel a Dios, pude mantenerme fiel a Dios. Quiero decirle que en este tiempo en Cuba esto ha variado mucho, hay cierta más libertad para que se predique el Evangelio, pero en mi tiempo no. Y yo me recuerdo que en una oportunidad pues estaban recogiendo como firmas contra Israel. Yo no tenía el conocimiento de ahora, yo estaba comenzando en el Evangelio y yo le dije a mi esposa, yo estaba, bueno, eso fue como en el 68, porque lo de eso de Israel, porque yo me casé en el 67. Y entonces, recién casado, le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? No le dije nada a mis hijos, yo no voy a afirmar nada contra Israel. Me cueste lo que me cueste, no me interesa si me voy preso, pero yo nunca voy a poner una firma contra Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Y hermano, Dios me guardó, Dios me cuidó. Dios, vamos a ver, que bendice al que bendice Israel, porque Dios lo dijo, punto, no porque lo diga yo. Así que hay un gran problema con todos aquellos que no apoyen a Israel. A veces la gente dice, ¿por qué el pastor habla tanto de Israel, hermano? Por una sencilla razón. El libro de Dios, que es su palabra, habla del pueblo de Israel. Aquí está la historia de él. Es el único pueblo que su historia está en la Biblia. A ver, búscame otro. Es el único pueblo del cual vino el Mesías. Así que el Antiguo y Nuevo Testamento tiene que ver con Israel, punto. Si quito Israel, me quedo sin Biblia, me quedo sin palabra de Dios. Y toda la legislación dada por Dios fue a su pueblo. Y claro, para que su pueblo la anunciara a los demás. Hermano, yo enfatizo en esto porque hay creyentes, y digo entre comillas, que no reconocen a Israel. Yo no entiendo eso. No entiendo cómo usted no puede reconocer a Israel si de Israel vino el Mesías. O entonces, ¿qué? ¿No somos cristianos? Cristo era judío, de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces, vamos a ver que Dios establece un pacto con su pueblo. No fue Moisés el que estableció el pacto, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue David, no fueron los profetas. Dios establece un pacto con su pueblo. Y eso es muy serio, porque hermano, cuando yo trato de violar o de ignorar el pacto que Dios hizo con su pueblo, tengo un problema grande. Me estoy enfrentando a Dios, me estoy rebelando contra Dios. Cuando usted ama a Israel y usted apoya a Israel como nación escogida de Dios, usted va a ser bendecido, eso se lo aseguro. Pero no se lo aseguro yo porque soy Geraldo García, el pastor, se lo aseguro porque la Biblia lo asegura, punto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Y acuérdese, porque tengo que poner esto en contexto, acuérdense que Dios juzgó muchas veces a Israel por su pecado, por su rebeldía, y ahí está en la historia. Porque no todos los israelitas pues honraban a Dios, pero sigue siendo el pueblo escogido. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, y lo ha seguido haciendo a través de todos estos siglos. Inclusive el pueblo de Israel va a tener que pasar por la gran tribulación, y ahí es cuando va a poder recibir al Mesías, que hasta ahora como nación no lo ha hecho. Pero este fue el pacto que hizo Dios con su pueblo, Israel. Ahora pues, y búscalo en su Biblia,
No quiero que usted se confíe de lo que está escrito ahí, porque a lo mejor yo lo arreglé. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, le dijo Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Así que olvídese de Estados Unidos, olvídese de Francia, olvídese de Inglaterra, olvídese de la Unión Europea, olvídese de todos los países. El especial tesoro para Dios es Israel y los descendientes de él. ¿Quiénes descienden de Israel? Usted y yo somos israelitas por la descendencia a través del Mesías, porque el Mesías era judío. Así que la bendición de Dios va sobre nosotros también, porque somos parte de Israel como el olivo injertado en el olivo natural que es Israel. Y eso está en el libro de Hebreos y Romanos, léaselo después. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. O sea, Dios estaba diciendo, yo fui el que lo creó todo y esto lo determiné. Y lo que Dios determina, usted y yo no lo podemos variar. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, o sea, los que anuncien al mundo quién soy yo, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, Éxodo 19, 5 y 6. Dice el Salmo 24, 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que vosotros me seréis un reino de sacerdotes, quiere decir, los que anuncien al mundo quién soy yo. O sea, Israel, vamos a ver que tenía que ser testigos de lo que era Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Así que Dios establece un pacto. Yo puse ahí los pactos de Dios. Los pactos que Dios establece, que están en la Biblia, eso nadie los puede violar. Si a usted no le gusta, hay un gran problema, pero usted lo tiene con Dios. Y no va a ser bendecido. Todo lo que Dios... Yo le quiero decir esto, hermano, y a mí me ha ido muy bien. Y ya yo llevo caminando con el Señor, voy para 58 años. Todo lo que Dios dice en su palabra, yo lo respeto, lo acepto, lo amo y nunca voy a ir en contra de ello. Me guste o no me guste algunas de las cosas que quizás pueda decir. Es palabra de Dios. Yo tengo que amar a Dios y tengo que amar su palabra. No es posible que yo diga que ame a Dios y no ame su palabra, o que yo escoja de su palabra lo que me conviene. La palabra de Dios, lo he dicho muchas veces, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Verifica a ver si ese es el primer versículo y el último, para que tú veas que así. Toda la Biblia yo la amo, porque es palabra de Dios. Entonces a mí me ha ido muy bien. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, voy a bendecir al que bendiga a Israel, o al que guarde mi palabra, y voy a maldecir al que no lo haga. Serían un pueblo, su pueblo escogido. Esto fue determinado por Dios. Y lo triste es que haya personas llamadas cristianas que nieguen esto, y esto está en la Biblia. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Tristemente, hay mucho pueblo cristiano que no estudia la Biblia. Por eso yo me esfuerzo porque usted conozca la Biblia. Mi responsabilidad como pastor es enseñarle Biblia, no enseñarle cuentos de quién soy yo, no. Enseñarle Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia, vivir de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y yo también. Porque cuando yo doy este estudio, yo lo recibo. ¿Me explico? Cuando yo era miembro, que fui miembro y tuve buenos pastores, yo escuchaba la palabra de Dios y la verificaba. Yo quería obedecer a Dios. Y así hasta los días de hoy. Y me ha ido muy bien, pero muy bien. Pero no porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno y es todopoderoso. Así que nunca vamos a cuestionar, o nunca cuestionemos lo que Dios dice. Serían su pueblo escogido. Esto lo dijo Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Esto fue, acuérdense que en Deuteronomio, que esto está en Deuteronomio, se le llama la segunda ley. Dios le volvió a repetir la ley toda a su pueblo para que no se lo olvidara, aunque muchas veces, por supuesto, no la obedeció. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Así que estaba hablando de un pueblo especial, de un pueblo escogido, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Hermano, usted tiene que leer eso. Dice que Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que no se jacte o no nos jactemos. No, este país, un ejemplo, este país es el mejor del mundo. O aquel país. No. El mejor país delante de Dios es Israel, porque lo escogió Él. Y no es que Israel sea perfecto. Israel ha pecado muchas veces y Dios lo ha juzgado. Ahora bien, los que apoyen a Israel van a ser bendecidos. Las naciones que a través de la historia han apoyado a Israel han sido bendecidas. Y las que no han apoyado a Israel y han estado en contra de ella, les ha ido muy mal
aquí en la tierra y por supuesto, si no se arrepienten, en la eternidad. Así que voy a leer ahí lo que dice Deuteronomio 14:2, porque esto está en Deuteronomio 7:6. Hermano, cuando usted y yo estudiemos la Biblia, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a leerla es orar. Señor, permite que yo entienda que yo estoy leyendo tu palabra, que yo tengo que obedecerla, que yo tengo que amarla, que yo tengo que recibirla, que yo tengo que vivirla, porque si no, entonces, hermano, estoy haciendo a Dios mentiroso, o sea, no creo lo que Él dice. Todo lo que Dios dice es verdad, porque Dios es el Dios de la verdad y es verdad en sí mismo. Dice Deuteronomio 14:2, hablando de Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, o sea, pueblo apartado para Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único en cuanto a la elección de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso está en su Biblia, en el 5.º libro, en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 2. Léaselo hasta que usted lo reciba en el corazón. Por tanto, usted tiene que analizar bien quiénes o no apoyan a Israel. Al que no apoya a Israel, ese le va a ir mal. Y por lo tanto yo tampoco lo puedo apoyar. No sé si me estoy explicando. O sea, eso ha sido en mi vida siempre, no ahora, desde que conocí al Señor. Así que serían su pueblo escogido. Dios lo cuidaría como la niña de su ojo. Ustedes saben que nuestro cuerpo, nuestros músculos son manejados por el cerebro. Por eso el cerebro está bien protegido. Esa es la creación de Dios. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando. La lengua, que yo hablo bastante rápido, se mueve porque ya el cerebro le dio la orden al músculo de la lengua. Mi mano se mueve porque ya el cerebro le dio la orden a la mano para que se moviera. Por eso es cuando hay un derrame cerebral y se afecta, la gente se queda parapléjico. O sea, no puede mover las manos, no puede mover los pies. Cuando usted camina, ya el cerebro le dio orden a los pies para que caminara, o sea, para que el músculo se moviera. Cuando hay un derrame cerebral completo, usted se queda parapléjico. O sea, no puede mover ni los pies ni las manos. Ahora bien, el ojo, que uno tiene las pestañas, tiene, eso lo estudié yo y quizás usted lo haya estudiado, tiene un subcentro. O sea, el cerebro manda el orden, pero ya ellos la hacen más rápido. ¿Por qué? Porque el pestañear cuida tus ojos, porque los ojos son muy delicados, pero son muy importantes. Con ellos usted ve, usted contempla. Ahora bien, ¿por qué dije todo eso? Porque Dios cuidaría a su pueblo como la niña de su ojo. ¿Cómo usted cuida sus ojos? A ver, ¿usted se tira ahí arena en los ojos? ¿Usted se tira contra una mata de espinas de cabeza para dañarse los ojos? No, la gente se cuida muy bien los ojos. Usamos espejuelos cuando lo necesitamos, usamos espejuelos oscuros para cuidarnos la claridad, porque los ojos son muy importantes. Ahora, la niña del ojo, que es eso chiquitico que usted tiene, es lo más importante, porque eso es lo que le produce a usted el poder ver. Todo lo que usted ve es a través de la niña de su ojo, ¿lo sabía? Lo demás es el músculo del ojo, pero la niña es lo más importante. Si se daña la niña, se dañó todo el ojo, o sea, ya usted no ve nada. Y dice Dios que Dios cuidaría a este pueblo de Israel como la niña de su ojo. Eso está allí en Zacarías. Zacarías es uno de los profetas menores, está en su Biblia entre los 39 libros del Antiguo Testamento. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, o sea, las naciones que fueron contra Israel. Porque el que os toca la niña de su ojo. O sea, el que toca a Israel, al pueblo de Dios, o toca al cristiano que desciende de Israel, toca a la niña del ojo de Dios. ¿Qué le parece? Ahora, usted quiere saber cómo reacciona Dios, claro, en un sentido más amplio, más inmenso, porque Dios es todopoderoso. Métase el dedo en el ojo, métaselo ahora a ver, para que usted vea lo que le va a pasar. Usted se va a poner muy molesto. Y usted se lo cuida, porque si le daña el ojo y la niña, usted se va a sentir muy mal. Bueno, dice que el que toca a Israel, toca a la niña del ojo de Dios. O sea, que Dios va a estar ahí en posición de defender a su pueblo, porque nadie puede tocar a la niña de su ojo. Usted se defiende, y la gente lo que más se cuida son precisamente el rostro y los ojos para que no se los dañen. Hermano, qué hermoso es saber que Dios nos cuida a ti y a mí como la niña de su ojo. Y puedo decir esto porque yo y tú, los que hemos creído en Cristo, descendemos de ese pueblo. O sea, Dios me ama tanto que me cuida como la niña de su ojo. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay que estar tranquilos, hay que estar reposados, tenemos que estar en paz. Pase lo que pase, yo estoy bajo el cuidado de Dios. Muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, o muchos, tenemos hijos. Cuando los niños son pequeños, el padre y la madre, y a veces la madre más que el padre, porque el padre que sale a trabajar o otras complicaciones, cuidan a sus bebés
pero están al tanto de todo. Yo me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, en Cuba pues estaba el cuarto y entonces se ponía la cuna pegada a la cama de nosotros, y claro, se ponía la cuna del bebé pegado a mi esposa. Y yo me acuerdo, en Cuba había que usar el mosquitero porque si no lo desangraban por la noche los mosquitos, había calor pero había que poner esos mosquiteros. Y yo me recuerdo, mi esposa tenía, no sé si era la mano izquierda o derecha, la tenía llena de pinchazos de los mosquitos, porque ¿saben qué hacía ella? Ella metía la mano, a veces le quedaba una parte afuera, para que cuidara el baby, para tocar el baby, para que el baby... Y si además que el baby decía, y ella se despertaba. Yo no, yo me quedaba dormido, el hombre es así, pero ella se despertaba. Bueno, como una mamá, claro, en un sentido más amplio, cuida a su baby, así Dios cuida a su pueblo. Pero parte de ese pueblo es lo que quiero llegar, somos tú y yo. O sea, Dios me está cuidando. Cuando duermo, cuando camino, en el país en que vivo, en la ciudad donde vivo, donde trabajo, Dios me cuida. Ahora yo tengo que decir, a ser fiel a ese Dios. Porque la bendición de Dios va a estar sobre aquellos que le aman y que lo obedecen. Así que Dios va a cuidar a su pueblo como la niña de sus ojos, y ahí estamos nosotros. Ahora, voy a terminar con esto. ¿Sería causa, hablando de Israel, sería causa de bendición o de maldición? Eso está en la Biblia. Y haré de ti, le dijo Dios a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Y serían benditas en ti todas las familias de la tierra, o sea, todas las naciones, a través del Mesías, a través de Cristo. Yo sé que eso lo hemos leído muchas veces, pero es que a veces se nos olvida. Dios va a bendecir, escuche bien, Dios va a bendecir al que bendiga a Israel. Y Dios va a maldecir al que lo maldiga, punto. Ahora, el problema es mis hermanos, y esto es para mí, esto no es que lo esté diciendo el pastor, esto lo está diciendo Dios. Si yo no creo eso, tengo un gran problema, no conmigo, con Dios. Porque entonces, ay, ¿por qué me va tan mal? Sí, bueno, revisa tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que manda la Biblia o no? Así que ese pueblo escogido sería causa de bendición y de maldición. Y ya hemos hablado que los que han bendecido o apoyado a Israel han tenido la bendición de Dios. Y voy a terminar con este pasaje de Génesis 27, 29, que hablan de Israel. Porque es que Israel, la Biblia da la historia del pueblo de Israel, y las leyes que Dios estableció tenían que ver con Israel y claro, con todos aquellos que las obedecieran. Cuando Jacob da la bendición a Isaac, dice, sírvante pueblos, estoy leyendo en Génesis 27, 29, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Está hablando de la bendición a Isaac. Ahora fíjense cómo termina el versículo 29. Después verifícalo en su Biblia. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y claro, Jacob fue uno de los tres patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, quiero terminar con esto. Usted y yo queremos vivir bajo la bendición de Dios. Ese es mi anhelo. Para yo vivir bajo la bendición de Dios, en primer lugar tengo que entender que esta es su palabra. En segundo lugar, tengo que orar para obedecer su palabra. Tengo que entender que lo que Dios establece yo no lo puedo cambiar, ni variar, ni modificar. Lo dijo Dios. Y que lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. Entonces mi oración es, Señor, permite que yo te pueda amar en todo tiempo y en todo momento y que yo pueda hacer lo que a ti te agrada. No me importa si el mundo me corta la cabeza, no importa si el mundo está en contra de mí. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y esa es mi oración todos los días. ¿Y saben qué? Dios nos va a dar el valor para poder enfrentarnos a cualquier situación. Estaba hablando a la hermana Reina de estos misioneros, que no solamente son misioneros, sino cristianos que están matando en muchos países. Todos los días mueren cristianos, mueren misioneros. Pero recuérdense del primer siglo. En el primer siglo, cuando surgió la iglesia, los echaban al foso de los leones, los quemaban vivos, los flagelaban con 4 caballos jalando, los partían en 4 pedazos, los aserraban, pero seguían fieles a Dios. ¿Que van a venir tiempos difíciles para este mundo? Sí. Estamos viviendo los tiempos del fin. Parte del mensaje de hoy tiene que ver con eso, con las señales que Dios da. Y hermano, en medio de todo esto podemos estar tranquilos. Dios me va a cuidar a mí y te va a cuidar a ti. Y Dios va a cuidar a su pueblo porque somos su especial tesoro.
y nos va a cuidar como la niña de su ojo. Por lo tanto, yo me lo estoy diciendo, usted se lo tiene que decir, qué bueno es que Dios me cuida en todo tiempo y en todo momento. Lo único que yo tengo que preocuparme es por serle fiel y obedecer su palabra. La parte mayor, Dios la tiene garantizada y no va a faltar a su palabra. Que Dios nos bendiga y que este estudio de la Biblia, libro a libro, nos haga recordar muchas cosas y quizás aprender cosas nuevas. Y hermano, cuando estudiamos la Biblia es para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos por lo que tu palabra enseña y que entendamos que lo que tú estableces nadie lo puede cambiar. Que tus pactos que tú has hecho son firmes, son fieles, son eternos y que nadie puede variarlos ni modificarlos. Ayúdanos a entender que si queremos ser bendecidos, tenemos que amarte con todo el corazón, pero tenemos que amar tu palabra y obedecerla. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en medio de un mundo que cada día se aleja más de ti, en medio de un mundo adverso que edita leyes y promulga leyes que están en contra de lo que dice tu palabra, pero que podamos nosotros con toda firmeza, con todo denuedo, predicar tu palabra en todo tiempo, en toda ocasión y en toda circunstancia. Ayúdanos a serte fieles. Bendice este ministerio hispano, que podamos seguir adelante, y bendice a todos aquellos que nos puedan ver y escuchar por Facebook o YouTube. Nos encomendamos a ti, Señor, confiado en que tú vas a estar con nosotros y que la victoria tuya es segura y ya está ganada. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.